DCKO número 4. Si no has visto los números anteriores, puedes encontrar la lista de reproducción aquí arriba y en la descripción del video. La historia continúa en el torneo DCKO. Aunque no se dice aquí, esto sucede justo después de que los héroes y villanos volvieran de su crossover con Homelander, Vampirella, Annabelle y demás personajes de otras editoriales, lo que se vio en DCKO, Boss Battle, también en el canal. La Trinidad Absolute y Booster Gold se encuentran cara a cara con Superman, Wonder Woman, Lex Luthor y Joker, mientras que el Heart of Apocalypse, el corazón de Apocalipsis, anuncia: ahora llegamos a esto, la penúltima batalla. Y los campeones están listos, más que listos. ¿Por qué? Porque en esta ronda no están luchando contra otros campeones. No están luchando contra héroes, amigos. No, están luchando contra impostores. Así es como ven a esta oscura trinidad ante ellos. Más jóvenes, más grandes, pero impostores al fin y al cabo. Y los combatientes del torneo King Omega han luchado contra impostores muchas veces antes. Pero estos impostores provienen de la Absolute Earth, la Tierra Absoluta, donde Darkseid es rey, su esencia infundida en cada átomo, cada célula. Y con esta Tierra perteneciendo a Darkseid, surge la pregunta: ¿quiénes son los verdaderos ahora? En esta arena, solo hay una manera de descubrirlo. Round 4. Fight. Absolute Superman lanza un grito y desata una descarga de energía que impacta en Superman. El corazón de Apocalipsis describe lo que pasa después. El estallido golpea a Clark con el calor microconcentrado de una supernova. Es como si el muchacho pudiera canalizar la energía del sol a través de sus guanteletes. Pero la capa es lo que realmente toma a Clark por sorpresa. Es como polvo cósmico que el joven combatiente puede moldear. Y el polvo en sí, ¿proviene de Krypton? Diana lo aparta de él, pero antes de que pueda asegurar la llave de estrangulamiento, Absolute Wonder Woman interviene y la embiste con su Pegaso, aunque mejor hubiera sido que la cortara con su espada. Pero Wonder Woman cae y Absolute Superman es liberado. El corazón de Apocalipsis continúa narrando la pelea. Mientras tanto, el traje de Luthor tiene suficiente energía restante para un último gran estallido. Esta persona que se le viene encima es solo un Batman, así que opta por tranquilizantes para elefantes. En ese punto, Luthor opta por el plan B. Lex se burla de Batman mientras lo ataca, deseándole dulces sueños, pero sus tranquilizantes no le hacen nada, por lo que Luthor se voltea hacia el Joker y, desesperado, le grita que le dispare. Pero Joker tiene una mejor idea y le dispara a Luthor, para luego guardar su pistola dentro de su chaleco, dejando a Absolute Batman confundido. Absolute Batman le exige una explicación, y Joker plantea que en realidad le gustaría cambiar de bando. Booster Gold le indica que no puede hacerlo, pero Joker le pregunta por qué no. Además argumenta que Darkseid debería tener 4 jinetes, no solo 3. Booster Gold le advierte que perderá su oportunidad de ganar el torneo, y Joker responde que ya pudo matar a un Batman con un bang, y que con eso está satisfecho. Booster Gold acepta, y le pregunta al corazón de Apocalipsis qué decide. Entonces, el corazón cuenta: así que con un estallido propio, nace un nuevo tipo de Parademon, sonriendo de oreja a oreja. Luego de completar su transformación, el Joker exclama: ¡Ja, ja, ja! ¡Me encanta! ¡Pinche Joker! Superman le resta importancia a la traición y le exige a Booster Gold que les diga quiénes son esos seres. Wonder Woman le explica que cuando le preguntó a Barda por las debilidades del corazón de Apocalipsis, lo que se vio en DCKO número 3, ella le dijo que el corazón corrompe. Lex, medio en burla, les pregunta si la propuesta es apelar a la naturaleza más gentil de esas criaturas. Booster Gold aclara que ellos no tienen ninguna naturaleza más gentil, que para esto fueron creados y que ahora han cumplido su destino. Wonder Woman cuestiona entonces a Booster Gold por haberse puesto de su lado. Lex afirma que había oído por Grodd que fueron traicionados por alguien, pero que jamás habría imaginado que se tratara de él. Booster Gold le responde: no culpen al pobre Booster, no tiene la culpa. Mi voluntad es innegable. Superman reconoce la voz de Darkseid, y Darkseid le contesta: es agradable verte de nuevo, kryptoniano. Ahora, mis jinetes, mátenlos a todos. Absolute Wonder Woman le ordena a su Pegaso que arrolle a Wonder Woman, pero ella le lanza su lazo, mientras le agradece, ya que después de todo este tiempo, por fin puede lanzarlo alrededor de un caballo real. La arroja contra el suelo y le pide que le hable.
explicando que cuando su lazo la tocó, no percibió nada más que la esencia de Darkseid, e insistiendo en que debe haber algo más. Absolute Wonder Woman señala que ella también tiene un lazo, al que llama Sacrifice, sacrificio, y aclara que no solo hace que la gente hable, inmediatamente lo utiliza para alterar su forma y convertirse en un monstruo gigante, similar a un dragón de varias cabezas. Volvemos al enfrentamiento entre Superman y Absolute Superman. El corazón de Apokolips lo cuenta. Al mismo tiempo, mientras Clark y el muchacho se lanzan el uno hacia el otro una vez más, Clark lo escanea a nivel celular. Nada. Los tres seres saben lo que él sabe. Desean lo que él desea. No hay nada en ellos más que él. Darkseid. Y entonces, los dos Supermen colisionan con la fuerza de 52 megatones. Clark apenas es capaz de reabsorber la energía para proteger a sus aliados de ser obliterados. Cara a cara, Absolute Superman lo desafía preguntándole si eso es lo mejor que puede hacer. Volvemos con Parademon Joker, quien se le acerca a Luthor y, de un solo golpe, le arranca parte de la kriptonita que tiene dentro de su traje cibernético. Joker entonces se dirige a Absolute Batman y anuncia que tiene un regalo de su parte para él. Absolute Batman atrapa la kriptonita y realiza una maniobra muy a su estilo. Se arranca las orejas, parte la kriptonita en dos, se coloca las dos mitades para reemplazar las orejas que se arrancó y embiste a Superman por la espalda, atravesándolo, así como le atravesó la cara a Black Mask. Todo sea por el bien del espectáculo. Nos movemos al pasado, a la reunión de Clark, Lois, Diana y Bruce. Mientras continúa con el juego de mesa, Clark acusa a Bruce de haber estado haciendo trampa todo el juego, pero Bruce lo niega. Clark insiste en que cada vez que necesita un número específico lo obtiene y sugiere que podría estar usando algún batijuguete. Bruce acepta entonces decir la verdad y explica que descubrió las imperfecciones de los dados las primeras veces que los sostuvo, una técnica adquirida durante sus años de entrenamiento. Por eso afirma que sí obtiene el resultado que quiere, pero que no es trampa, sino simplemente ser Batman. Mientras tanto, en el torneo DC KO, Absolute Batman se dispone a rematar a Superman, pero el Joker lo detiene, pidiéndole que le deje hacerlo, ya que siempre ha querido matar a un Superman. Absolute Batman le entrega su hacha gigante, pero algo sucede, y es el corazón de Apokolips, quien lo anuncia. De repente todos lo sienten. Alguien entrando en la competición. El Joker lo siente más que nadie. Justo en su pecho. De pronto, algo lo atraviesa por la espalda. El Joker, muy a su estilo, estalla en carcajadas, pero luego su voz se apaga, mientras murmura un insulto. Batman aparece de repente y culmina su venganza con un ¡bang! Superman lo reconoce con incredulidad. Batman se le acerca y lo saluda, sonriendo. Superman pregunta cómo es posible que esté ahí, y Batman explica que antes de entrar en la competición, ocultó una Mother Box, una caja madre, conectada a su corazón, para que, si moría, fuera transportado fuera. Añade que el corazón de Apokolips lo obligó a abrirse paso a través del cielo y el infierno, como castigo por hacer trampa. Como comentario, esto se vio en la fantástica miniserie DC KO Knife Fight, que también está en el canal. Tienen que verla. Superman replica que más bien fue su castigo por ser Batman. Absolute Superman interviene comentando lo conmovedor de la escena. Batman pregunta quién es el chico, y Superman responde que es Darkseid, que todos lo son. Entonces Batman le dice que vaya por él, y que él se encargará de Absolute Batman. Finalmente, los vemos frente a frente. Absolute Batman acepta el enfrentamiento, llamándolo Niño Rico. Batman responde: ¿Sabes? He luchado contra muchos Batman últimamente, pero ese es el símbolo de murciélago más feo que he visto en toda mi vida. Creo que Batman ha leído los comentarios. En ese instante, un estallido irrumpe con un sonido seco, cuando enormes púas emergen y atraviesan desde el cuerpo del Absolute Batman, proyectándose hacia afuera con violencia. Pero, por el color, comprendemos que esto no es Venom. Es energía Omega. Absolute Batman, ahora transformado en una figura masiva, al estilo de Bane, le pregunta cómo se ve ahora. Batman permanece firme y, poniéndose en guardia, le responde que empieza a gustarle. Absolute Batman ruge mientras alza su hacha, que también ha aumentado de tamaño, y descarga el golpe sobre él. Pero Batman lo esquiva con habilidad, haciendo que el golpe estalle contra el suelo. Luego le dice que espere un momento, señalando que tiene algo en el pecho. Absolute Batman se mira el pecho y reacciona con desconcierto al descubrir unas bombas adheridas a su cuerpo que comienzan a activarse. Una explosión verde se expande desde su pecho con un estallido repentino.
La onda lo envuelve en una nube que se dispersa en humo, mientras Batman permanece firme a cierta distancia. El silencio se impone por un instante, pero algo escapa a la nube de gas con rapidez en dirección a Batman. Es la famosa capa de Absolute Batman, que se clava en la carne de Batman. Su contraparte Absolute tira de él y lo levanta en el aire, estrellándolo contra un muro de piedra. Mientras tanto, Wonder Woman escapa de las llamas infernales que le arroja Absolute Wonder Woman, convertida en dragón de muchas cabezas. El corazón de Apokolips cuenta. Al otro lado, Diana se está agotando. No ha habido descanso, entre rondas, ninguna pausa, solo batalla. Ella sabe que tanto ella como los otros campeones deben terminar con esto pronto. Un nuevo estallido la impulsa hacia adelante y, a toda velocidad, atraviesa una de las cabezas, mientras le exige a su oponente que deje de lado los trucos y que la enfrente directamente. Luego, mientras flota en el aire, insiste en que debe haber algo más en su hermana que esa presencia dominante, algo más que Darkseid. Absolute Wonder Woman solo le responde que solo existe él y que su llegada está casi consumada. Volvemos con Superman y Absolute Superman, ya que esta es la pelea que más le interesa al corazón de Apokolips, quien agrega. Clark también siente que su cuerpo se está agotando. Estos seres son más jóvenes, más feroces, pero son Darkseid, hasta el último átomo. En un estallido de desesperación, intensifica su visión de calor, llevándola hasta 1.000.000 de pulsos por segundo. Su esperanza es que la radiación desnaturalice la estructura molecular del chico, liberándolo de Darkseid, si es que hay algo que liberar. La táctica no funciona, pero los rayos transforman la capa del chico a nivel atómico, fusionando, cristalizando las partículas en una jaula 1000 veces más dura que el diamante. Clark solo tiene una fracción de segundo para recuperar el aliento antes de que la paz sea destrozada por esa voz otra vez, tan familiar, de Darkseid, en el cuerpo de Booster Gold, gritando: ¡Luchen, insectos! ¡Luchen! Y en ese momento, toda la ira de Clark se enfoca con claridad láser en un nuevo objetivo. Clark lo da todo, cada gramo de energía, física, mental, espiritual. Es un golpe que podría romper el mundo, incluso la concentración de un dios, al menos por un momento. De pronto, Absolute Batman retorna a su normalidad. Su rostro se suaviza y pregunta si son libres. Absolute Superman responde que eso cree. Absolute Wonder Woman describe la experiencia como una pesadilla, como ser pasajera dentro de su propia forma. Superman, de pie frente a un Booster Gold caído, afirma que ya no existe dominio alguno sobre ellos. Wonder Woman se inclina para ayudar a Absolute Wonder Woman a levantarse, y ella se lo agradece con voz entrecortada. Superman les pide que agradezcan uniéndose a la lucha para derrotar a Darkseid, mientras libera a Absolute Superman de su prisión de polvo de piedra solar. Sin embargo, Luthor se burla de la idea y cuestiona a los héroes, preguntando si creen que es tan fácil. Superman le pregunta qué está insinuando, y Luthor responde que no liberaron a nadie, que él los dejó ir. Superman exige saber por qué. Lex responde a la pregunta, señalando que ya no los necesita, y no lo hace, porque ya está aquí. En medio del paisaje devastado, la imagen se centra en el cuerpo de Booster Gold. Al mismo estilo de las películas de terror japonesas, su boca se abre y unas manos empiezan a salir de ella. Los rostros de las dos trinidades reflejan completa estupefacción al ver cómo Darkseid emerge del cuerpo de Booster Gold, hasta convertirse en una presencia gigantesca que se manifiesta sobre el campo de batalla, sus ojos brillando intensamente mientras domina el horizonte. Entonces, Darkseid se dirige a ellos y les dice: ¡Saludos, campeones! Lo que pasa después nos lo cuenta el corazón de Apokolips. Se miran entre sí, estos héroes de tierras gemelas, y lo saben. Saben que están al final ahora. La ronda final es todo lo que queda. Por una fracción de segundo, la mente de Clark regresa a aquella noche, a aquel juego. El momento en que cada uno estaba a pocas casillas del final del tablero, a un movimiento de ganar. La línea de meta. Todo lo que quedaba por hacer era lanzar los dados. Los 6 héroes y Luthor se lanzan al ataque, con ambos Supermans al frente, las Wonder Womans detrás de ellos, los Batmans a ambos lados, y Lex cerrando al grupo, desde la retaguardia. El enfrentamiento es épico. 2 trinidades contra un Darkseid gigante. Lo que pasa después nos lo cuenta el corazón de Apokolips, refiriéndose también a cómo acabó esa noche en la que Bruce, Diana, Clark y Lois jugaban al Batimonopolio. Y así lo hacen. Toman su turno juntos. Pero igual que aquella noche,
El turno termina antes de que ocurra cualquier victoria. El rojo llena la habitación, el rojo llena el cielo, el rojo lo llena todo, hasta que todos desaparecen. Bruce, Diana, los héroes de otro mundo. Clark ruge, luchando a través de la explosión, ardiendo pero vivo, forzando a sus células a resistir. Tal vez sea la energía Omega que ha acumulado. Tal vez sean los nudillos que lo cargaron en la primera ronda, ese extra de energía solar que absorbió. O tal vez sea algo más, algo superior. Pero Clark tiene lo justo para seguir adelante. Luego de que Darkseid elimina a todos los héroes con sus Omega Beams, Superman es el único que queda. Con el traje destrozado, se pone de pie y le grita a Darkseid: ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Eso es todo? Darkseid, imponente, reconoce su resistencia y le indica que continúe, que está esperando. Superman advierte la presencia de Luthor a su espalda y comprende que debió haberlo protegido de los rayos Omega. Le pide que se una a él y lo hagan juntos, recordándole lo que Darkseid dijo: está esperando. Luthor confirma que sí, que está esperando, pero lo que está esperando es al ganador. Superman grita de desesperación, intentando detenerlo, pero no puede evitarlo, y el corazón de Apokolips nos lo cuenta. Y es en este momento que Lex usa el último estallido de su traje para ganar. Y así queda hecho. Tenemos a nuestro King Omega. El torneo ha terminado. Superman es convertido en una estatua de piedra y se une a las de Joker, Wonder Woman y Batman. Este último por segunda vez. Y ahora no hay Mother Box que lo salve. Nos movemos a una oscuridad absoluta. Este es el corazón de Apokolips, quien menciona: no se vayan aún. Aún no hemos terminado. Hay otra parte de esta historia que debes conocer. Desde antes de que el torneo comenzara, antes de que los campeones lucharan para reclamar al King Omega, en un tiempo de legiones y oscuridad, un mundo futuro. Nos movemos a ese futuro. La legión de Darkseid sobrevuela la zona, dominada por estructuras colosales y fuego que asciende hacia un cielo encendido. En su centro, Cosmic Boy, Lightning Lad y Saturn Girl conversan. Uno de ellos le pregunta a Saturn Girl si realmente debe volver a hablar con él, y recuerda lo que le ocurrió al último hombre que lo hizo. Saturn Girl responde que aquel hombre de goma creyó poder soportar las palabras del dios final, y pagó el precio con sangre, y afirma que solo ella puede escucharlas y sobrevivir para transmitir su mensaje. Finalmente, se aleja de ellos y se dirige al King Omega, preguntándole para qué es buena. Mientras tanto, el corazón de Apokolips comenta: pueden percibir la falsa bravura en la voz de Saturn Girl. Por supuesto, el temblor en sus pasos la delata. Ha visto lo peor que este universo tiene para ofrecer. Mundos enteros aplastados bajo su agarre, vidas extinguidas en un parpadeo de sus ojos, almas borradas con un leve suspiro. La locura es su misericordia. Y aún así, contra cada fibra de su ser, se siente obligada a presentarse ante el King Omega, el Rey Omega, el Dios final, Darkseid. En el centro de todo, Darkseid aparece, completamente inundado de energía, y se dirige a Saturn Girl, diciéndole: estás en lo correcto, no tengas miedo, me sirves bien, Saturn Girl. Puedo percibir los esfuerzos de mis enemigos por impedir que complete mi obra. Y así, es hora de que comprendas lo que está por venir. Antes de crear este lugar, solo era un dios, uno de muchos dentro del Fourth World, el cuarto mundo. Pero sabía que necesitaba ser más, que todos los destinos me conducían en esta dirección. Maté y robé, destruí lo que odiaba y lo que amaba. Esos actos Omega no fueron sacrificios, no significaron nada en el gran esquema del orden que exigí. Matar a todos los seres celestiales me dio la energía Omega para crear un mundo a mi imagen, un reflejo de la Earth Zero, la Tierra Cero, con mi presencia en cada célula. Pero este momento pasado que presencias aquí, me alude. Ese punto en su historia, el presente ante sus ojos, está sin escribir. Mis creaciones allí resisten, mantienen libre albedrío frente a su destino. Mientras Darkseid habla, se muestran imágenes del origen del universo Absolute. Además de Absolute Batman, Wonder Woman y Superman, se ve también a Catwoman, Martian Manhunter, Green Lantern y Green Arrow. Qué curioso que no hayan mostrado a Absolute Flash. Que empiecen las teorías conspiratorias. Saturn Girl pregunta si deben retroceder a ese momento para matarlos, y Darkseid responde que no, ordenándole que vayan a su futuro cercano, cuando son más débiles,
para recuperarlo sin interferir con su presente. Saturn Girl menciona la fortaleza de los muros entre las líneas temporales de su mundo, y Darkseid responde: Este mundo es mucho más que un tiempo o un lugar. De hecho, es más que un simple mundo. Es un arma. Una que usaré cuando sea el momento adecuado. Pero primero, la usaré para crear miedo en aquellos que se atrevan a desafiarme. Mientras Darkseid dice eso, vemos imágenes de la Legión de Darkseid capturando primero a Absolute Superman, luego a Absolute Batman y finalmente a Absolute Wonder Woman. ¿A qué futuro cercano se habrá referido? Al parecer, ellos no tuvieron tiempo de defenderse como equipo y cayeron uno a uno. Tiempo después, Saturn Girl se reúne con Darkseid y le presenta a sus jinetes, los heraldos de su regreso, las sombras de sus creaciones, listas para ser controladas por su Omega Sanction, su sanción Omega. Si están siguiendo el universo Absolute, díganme qué piensan de los trajes que llevan puestos, sobre todo el de Absolute Superman, y si tienen alguna idea de desde qué tiempo lo sacaron. Darkseid responde: Has hecho bien, Saturn Girl. Ahora puedo sentir los planes de los héroes para desafiarme. Creen que pueden generar energía Omega como yo, controlar el corazón de Apokolips, coronarse a sí mismos King Omega. Saturn Girl le dice que irá junto a su legión y los detendrá, pero Darkseid la interrumpe y le dice: Déjalos continuar. Sus esfuerzos son en vano. Mientras luchan, solo avivarán los hornos de la tierra y alumbrarán mi camino de regreso. En su lugar, ustedes encontrarán un recipiente para poseer. Saturn Girl le responde que lo hará, y Darkseid agrega: Eres mi sirviente más leal. Debes ser recompensada. Mira dentro de mi mente. Observa sus profundidades. Saturn Girl se resiste. Le dice que no se atrevería a hacerlo, que duda de que siquiera pueda procesar lo que vaya a ver. Pero Darkseid le ordena que lo haga. Ella, sin más remedio, lo hace. Sus ojos se tornan rojos y llora sangre, pero lo que ve lo describe el corazón de Apokolips. Saturn Girl no pudo encontrar palabras para describir lo que vio. Era más que el pasado, presente o futuro. Estaba más allá de la oscuridad. En ese momento comprendió algo. Una sola frase que atormentó a todos los que la escucharon. Darkseid es. Imagina no escuchar esas palabras, pero sentirlas en cada célula, tu ser, conociendo su verdad. Saturn Girl vio que Darkseid siempre ganaría, que al final no habría nada. Toda la vida, pasado, presente y futuro carecen de sentido. Solo existe Darkseid. Pero por un momento ella vio un destello de algo más. Una luz que brilló, una creación de un tipo diferente. Luego de ver cómo Darkseid poseyó a Booster Gold, también vio el rostro de Doomsday, o sea, del Time Trapper, quien, al parecer, aún tiene algo que hacer en este evento. Y se nos cuenta que, en el próximo número, veremos lo que pasa cuando Darkseid finalmente llega a la Tierra, ya que él es el King Omega. Pero no se olviden del Lex Luthor, ya que él es el otro King Omega. La pelea final del torneo DC-KO, después de todos los cambios que hubo, es entre Darkseid y Lex Luthor. ¿Quién lo hubiera adivinado? Y más importante que eso, ¿quién ganará? Y así terminamos con DC-KO número 4, con guión de Scott Snyder y Joshua Williamson, y arte de Germánico y Javier Fernández. Saludos a Sin Quisque. Te cuento que Scott Snyder es un guionista esencial de la última década, famoso por redefinir a Batman en los New 52 y por obras de horror como American Vampire y Witches. Apoya a Ariuse Comics con un me gusta, suscríbete y dime qué te pareció este número. Gracias. Nos vemos en el próximo video.